La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su programa La Gozadera. Y pues bueno, estamos el día de hoy convocados y convocadas. Convocades para hablar de una película que se llama Red. Yay. Y pues bueno, vamos a estar entonces haciendo un análisis, platicando un poco sobre cómo se vinculan las sexualidades humanas con esta película. Y pues bueno, habrá mucho que desmenuzar. Entonces pues bueno, damos la más cordial bienvenida. Y pues bueno, nos vamos presentando y también tenemos el día de hoy a una invitada. Entonces pues bueno, presentamos primero a la invitada. Jennifer, que es colega, que es pareja, que es amiga y que es pues integrante ya de La Gozadera de manera continua, ¿no? Participa en diferentes lugares y momentos. Y pues bueno, por acá Tony. Por acá Rose. Memo Faca. Eso. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces con narrar un poco, platicar. Vamos a hacer una breve sinopsis de qué trata la película, por si no la han visto, spoiler alert. Pues bueno, Red es una producción que acaba de salir por parte de Pixar y trata básicamente, es una animación y trata básicamente de una chica, Mei-Lin Lee, que le dicen Mei. Es una chica que, pues bueno, llega un momento a sus 13 años que de repente se transforma, cuando tiene emociones muy fuertes, muy intensas, se transforma en panda, ¿no? Y entonces en ese momento, pues su madre y su padre hablan con ella para explicarle, pues que digamos que el abolengo familiar por parte de su mamá, pues en una tradición antigua, una de sus tatarabuelas hizo un acuerdo, digamos, y los dioses le concedieron poderse convertir en panda. Y entonces a partir de ahí, todas las mujeres de estas generaciones, de esta parte de la familia, pues tienen un panda, ¿no? Que les sale cuando son emociones muy fuertes y pues básicamente la historia, la película trata de esto y cómo esta chica, Mei-Lin Lee, empieza pues a tener estas problemáticas de que se transforma en panda y entonces le da pena, le da vergüenza, pero aparte hay toda una serie de elementos en la película que podemos analizar y que bueno, nos pareció muy interesante poder hacer justamente este desmenuzadero de la película. Entonces pues bueno, adelante. Y que no es cualquier panda, pues, ¿no? Es un panda rojo. ¿no? O sea que aquí hay dos pandas, pues, ¿no? rojos. Es mi primera vez siendo roja, entonces sí, está rara, pero... Se te ve muy linda. Ay, gracias. La pela. Muy sexy. Eso también estuvo chido de la peli, ¿no? Como que hubo un cambio de pelo ahí, estuvo... Sí, el colorcito de su cabello es era cierto. hermoso. Sí. Pelirroja. Y bueno, pues hablar como de esta pandita o este panda rojo, pues que acompaña a Mei, creo que nos atraviesa a muchas de lo que habíamos estado platicando y que dijimos, bueno, pues vamos a hacer un programa en La Gozadera que hable, que tengamos como esta platiquita, pues, ¿no? O sea, sí poder hacer este análisis, como decía Tony, pero como esta platiquita que nos gusta mucho, pues, a hacer acá en este desmenuzadero que dice el Tony, pero que nos trastoca, pues, ¿no? Nos trastoca en lo personal, que nos hace recordar, que nos mueve las fibras más, ahí hasta siento acá en el pecho en este momento, yo que le decía a Jen así de, no, pero si yo no lloré, le digo, no lo sentí, o sea, estuvo chida, me identificó un chorro de cosas, me recordó un chorro de cosas de mi adolescencia, ¿no? Ajá, pero no lloré, y ahorita que lo estoy diciendo es así como, siento aquí en el pecho lo rojo, güey. Pero aparte primero había sido como... ¿Pues a poco lloraste? Pero pues, Yo no, güey.
O sea, sí me hizo recordar un chorro de cosas, pero pues nada más, ¿no? O sea, mis emociones están intactas, güey. Soy fuerte, güey. Bueno, y que podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué emociones se nos generaron cuando vimos la película? Ya estás viendo tu rostro, así como lo que te activa ahorita, ¿no? Sí, siento acá en el pecho, pues, esta intensidad como de sacar y de recordar como estos momentos, porque como digo, atraviesa mucho de la historia con mi propia madre, pues, ¿no? Y cuánto era ir en contra de mucho de lo que se me exigía, pues, ¿no? Ser hermana mayor, estar a cargo de hermanos menores, y ser, ¿no? Firme y constante y fuerte pero pues yo en esos momentos, pues esto, ¿no? Esta intensidad que se está descubriendo, que se está viviendo en ese momento es querer salir y pues esto, conocer a un chorro de chicos y estas miradas, ¿no? Que avienta la película, ¿no? Como este enfoque que hacen en la cara de Mei Mei y de las otras chicas cuando están descubriendo, pues, estas sensaciones en el cuerpo, pues, ¿no? Eso me emociona bastante, pues. Sorry. Y pues eso, pues, ¿no? Identifica muchísimo y creo que dentro de muchas mujeres que hemos compartido y que hemos hablado acerca de nuestras historias, esta película viene a marcarnos también como cuáles eran estas vivencias que... pues que nos duelen también, pues, que nos tocan y sí me gustaría que alguien más hablara porque si no siempre puede empezar a salir como esta emoción y es muy pronto como para que yo llore en este momento. Venga, Jen. Bueno, realmente a mí sí me tocó muchísimo la película, realmente de verdad que estuve chille como mitad de la película para adelante. Pero, pues justo lo que dice Rose, ¿no? Creo que me identifiqué muy fuerte con la relación madre e hija. Mi relación con mi mamá en lo personal, bueno, pues fue como algo muy fuerte. Ella era una mujer fuerte, dura, recia, como siempre, como pórtate bien, tienes que portarte de esta manera, pararte de esta manera, comunicarte de esta manera, no te puedes reír tan estruendoso, ¿no? Porque yo era una niña que moría de la risa de absolutamente todo el tiempo, y era muy platicadora con toda la gente, y entonces era llegar a casa y hasta que se escuchen tus risotas, y no te rías tanto, y ¿por qué platicas con todo mundo, no? Entonces empecé a pensar que mi risa era mala, que no tenía por qué reírme de esa manera, entonces empecé como a callar un poquito esa parte de mí, entre muchas otras cosas, ¿no? Pues muy dura, pues, mi madre conmigo todo el tiempo, que la juzgué muy fuerte muchos años, pero justo en la película, pues, me doy cuenta pues, de que ellas hacen como su esfuerzo y tal vez tratan de educarte de una forma que hubieran querido que las educaran, y también parte de su propia historia pues la traen cargando, ¿no? Y entonces lo están transmitiendo de una forma no consciente. Me marca mucho como la parte donde aparece la abuela con la herida, y que sí, cuando se convierte la mamá en el panda enorme, ¿no? Y dice, es que mi hija me hizo esto, y lo que pensé fue, pero yo lastimé a mi madre en algún momento, no le dejé una cicatriz, pues, visible, pero pues emocional seguramente le dejé varias, ¿no? Porque creo que en esos momentos donde uno es adolescente y trae todas las emociones súper desbordadas, que traes a lo mejor resentimientos, que traes un montón de cosas de historia, de vida, justo con la madre, que no logras comprender bien, y entonces es ese coraje tan fuerte contra ella, y pues, mamá, hija, mujeres, ¿no? Entonces es como un choque muy tremendo, y que dije, bueno, pues creo que en algún momento yo lastimé a mi madre sin querer también, y de una manera tan fuerte, pero que ella pues jamás me lo hizo ver de esa manera, ¿no? Solo fue como, bueno, está bien, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Bueno, ok, sí, te perdono. Entonces, sí fue como muy fuerte la peli para mí, darme cuenta de un montón de cosas, al igual cuando traspasa como la barrerita esta para convertirse, para soltar su panda, ¿no? Quedarse. Y que le dice, pues es que mientras más lejos llegues, mejor, ¿no? Y yo voy a estar contenta por ti.
Y yo dije, pues es que en realidad a lo mejor éramos una y no nos dábamos cuenta y era una riña constante todo el tiempo por tratar de ser yo y ella por tratar de que yo fuera otra persona, ¿no? Modificaciones que ella quería hacer, pero pues justo eso, ¿no? Ahí va la rebeldía bien clavada, porque es no, pero no te atreves a verbalizarlo, no te atreves a decir, no quiero hacer esto que tú me estás imponiendo, no quiero hacer eso que tú me estás diciendo. Y entonces, ¿cómo lo haces? Pues por medio de, pues ahora me voy a rebelar. ¿No? O de formas, no sé, un tanto pues más asertivas, pues, ¿no? Nos enseñan tanto como a esta confrontación entre mujeres, a esta competencia entre mujeres que pues hasta compites pues con la propia madre, pues. Totalmente. Y esto que dices, pues, de una forma no consciente, pues es que no había otras formas, pues, aparentemente. Y si ha sido como esta educación en la que, o sea, yo por ejemplo, en casa también, cuando empieza, pues es que a mí me gustaba mucho besuquearme, ¿no? A mí también. Beso de 3. En ese entonces no había tanto beso de 3, ¿no? No. Pero, ya sé. Qué triste, de veras. Pero sí, pues sí me gustaba, ¿no? Como besar a uno, besar a otro y a otro y a otro. Pues en la semana, pues uno terminaba besando a muchas personas, ¿no? Y desde ese lugar, porque yo tenía muy atravesada también esta parte en la que si te acercas mucho a un chico, puedes salir embarazada, pues, ¿no? Ajá. O sea... Entonces, pues nada más besitos. Otra cosa no. De piquito. Sí. No tan de piquito tampoco. Sí había lengüita, pero Pero hasta ahí. Y entonces, independientemente de ello y que pues tenía yo como aparentemente la confianza de contarlo, pues ella, pues sí llegó a nombrarme en repetidas ocasiones, ¿no? Con estas 4 letras que conocemos que se les nombra a las mujeres, ¿no? Constantemente. Esta que dice así como, sí saben, ¿no? 4 letras. P-U-T. Y entonces, al escucharlo de mi mamá, sí me rompe, pues, ¿no? Sí me rompe el corazón porque es como, güey, estoy aquí, ¿no? Constante, lavo trastes, ¿no? Trapeo casa, me hago cargo de tus crías, ¿no? Pues estoy al pendiente de sus tareas y de todas formas recibo, pues, ese nombre. Es como entrar en esta, pues, en creerte o no esas palabras, pues, y en asumir que eso realmente implica ser esa mujer que gusta de explorar meramente, pues, ¿no? De conocer, de reír, de bailar, de ser estruendosa, pues, ¿no? De divertirte. Reconocer. Perdón, anda moviendo el cable. De divertirte, pues, ¿no? Y que somos diferentes, pues, unas de otras, ¿no? Y esas diferencias y esa diversidad es lo bonito, pues, ¿no? De la peli, pues, ¿no? Y eso era lo que hablábamos acá como detrás de qué otras temáticas, pues, encontramos, porque no es solamente como la relación con la madre, pues, ¿no? Y creo que, pues, ahí nos podrían también ustedes acompañar, pues, ¿no? En reconocer qué otros acercamientos hay, pues, ¿no? Ajá. A mí me llamó de entrada la atención cuando... pues Mei sufre este cambio, este primer cambio, que aparte lo que precede ese cambio es cuando se empieza a dar cuenta como de este enamoramiento que puede tener por un chico, ¿no? Entonces viene como esta emoción muy intensa y ni siquiera se cacha porque primero no le agradaba, no le atraía este Devon, el chavo del supermercado, y de repente se cacha dibujando al monito este como pescado y cosas así, ¿no? Y está como hasta los ojos así, las pupilas dilatadas. Sí. Era un sireno. Era un sireno. El sireno Devon. Y entonces, posterior a eso, o sea, inmediatamente después, le entran las emociones fuertes porque justamente su mamá le cacha los dibujos y todo este show. Y entonces, bueno, todo esto le lleva a transformarse en el panda, ¿no? Pero que aparte, el panda tiene su historia. O sea, ¿por qué las mujeres de esa familia
tienen como esta conexión con su panda, que aparte es como energía, vitalidad, fuerza, emociones, que es como la ancestra Songjin, lo anoté por ahí, Songjin, que por una situación en donde los hombres se van a la guerra y ella tiene que cuidar a su familia, hace como un acuerdo con los dioses o le pide a los dioses que le den como esa fuerza, y entonces es cuando le permiten como entrar en el papel panda, y que entonces desde ahí se vienen arrastrando como en las generaciones de mujeres, ¿no? Pero me parece muy interesante porque justamente pensándolo desde también este linaje y este vínculo que se tiene mucho más entre mujeres, cómo se viene arrastrando también esta parte de lo que se tiene ahora fue la lucha de muchas ancestras, ¿no? De generaciones anteriores por derechos, por acceso a educación, trabajo y demás. Es decir, me parece una muy bonita analogía de cómo es que una ancestra sacó una fuerza vital que todavía hoy en día, Mei Mei, en su generación actual, la tienen, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, como también la analogía que se puede hacer como con la menstruación, ¿no? Porque inclusive la mamá le dice primero así como, abrió el pétalo rojo, algo así le dice, ¿no? Le pregunta y entonces ella como que, sí, no sé, y está toda nerviosa ahí en la regadera, ¿no? Entonces, creo que también es una bonita analogía de cómo justo, pues, cuando comienza la menarquia en las mujeres, pues de repente puede haber este asunto de cómo lo vivencio yo, ¿no? Y no sé, y a lo mejor mi mamá, mi papá, nadie me habló de esto y no estaba preparada, ¿no? Y de repente, pum, llega y es como todo el escenario que se tiene que preparar y que, bueno, la mamá hace este acompañamiento, ¿no? Aunque en realidad, pues, no es como el tema de la menstruación, pero sí que hace como una analogía a eso, ¿no? O sea, sí pudiera representar eso. Entonces, esas dos cosas de entrada a mí me llamaron la atención. Sí, siento que eso, como que la mamá al principio pensaba como, ya llegó la menstruación, y a lo mejor después te das cuenta que la misma mamá ya sabía como, sí te iba a pasar lo del panda, ¿no? Ajá. Pero pues, como que... también venía eso. También venía lo del panda, pero me preocupaba muchísimo la de la menstruación, la regla. Sí. Y eso es como también, a mí me parece curioso, porque creo que a nivel social también se le da muchísima importancia a ello, porque creo que en torno a la menstruación hay como muchísimo miedo a hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, y también al menos sí me tocó que en donde yo iba a la escuela, pues a las morritas como que se les hacía burla, ¿no? Así de, ¡ya se manchó! Y pues también esto, ¿no? La manera en la que de repente se puede vivenciar eso como un suceso como muy desagradable, como muy gacho, cuando a lo mejor, pues, supongo, ¿no? Creo que no puede ser la cosa o el momento más cómodo de la vida, pero creo que también pudiera no vivirse con tanta vergüenza, a lo mejor por parte de otras miradas como que intentan sentirte avergonzada de tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso, por un lado, me llamó la atención como con ello, porque además siento que me era como de, sí, la menstruación así, como que pues también, probablemente, bueno, no sé, me gusta fantasear que ya conocí un poquito más del tema, y más bien utilizó como el tema de, sí, mamá, deja las toallas ahí, ya, cámara, vete, ¿no? Es como, no necesito que me hay algo más importante más. Que esto. Es como, mamá, soy un panda rojo. Y no te puedo decir que soy un panda rojo porque todo el tiempo explotas y estallas, y no, y creo que eso se me hizo interesante, ¿no? Como la relación jefita morrita. Sí. Y pues que de repente era eso, ¿no? Como pues es que como llego a tenerte confianza y explicarte cosas que me suceden, cosas que quiero contarte que me importan, si todo el tiempo me estás como menospreciando, si esto, ¿no? Veía que estaban viendo que iba a venir una de sus boy bands favoritas a la ciudad, y era como de, esa música molesta y no sé qué, ¿no? Y ella así como, chale, güey, ¿cómo te explico, jefa, que me mama su música, güey, ¿no? Y ellos también, los morritos, ¿no? Porque es como de, güey, míralos. Y eso, ¿no? Como la emoción que también decían de, güey, pues a lo mejor empiezas a descubrir que te gustan morros, en este caso, y pues que te palpita la pepita, y está bonito, güey, está bonito. Está bonito que te palpite la pepita. Exacto. Pero ¿quién te lo dice, no? O Claro. sea, está bien que te palpite la pepita, ¿no? Y más bien acá Sí. como que la jefita era como, no, si te palpita la pepita es malo, güey. Claro. Y creo que eso es muy importante, pues, que también como en este mandato
de género obligatorio, de tienes que ser la mujer perfecta, porque además también hay como mucho este mandato de que te vaya súper chido en la escuela, que no faltes nunca a tus actividades súper extraescolares, que seas la mejor siempre, que luzques de la mejor manera, Sí. que huelas bien, ¿no? O sea, como todos estos mandatos de si no, no puedes ser como la morra. Y pues me recuerda también como a un comentario, a lo mejor como muy pequeño, pero que me resonó mucho, como de, ay, sí, tus amiguitas, ¿no? Como las raras. Y pues son morritas que pues justo a mí me parecía que no se adecuaban mucho como a este modelo de feminidad. Sí. Pulcra o pura o algo así, ¿no? Sí. Prístina. Prístina. Güey. Palabra. Anotado. Etérea. Oye, pero perdón, que en esto que decías, empieza de hecho la película como con este mandato, ¿no? De hay una regla en esta casa, que es como la primera, honrarás a tus padres, a tu padre y a tu madre, ¿no? Ajá. Y que eso, Claro. o sea, ese tener que honrar, que de hecho Alice Miller sacó un libro muy bueno, que pone este mandato de honrar a tu padre y a tu madre, pero este mandato que creo que está mucho más fuerte en las mujeres, ¿no? O sea, también a los hombres nos atraviesa, porque tienes que ser el hombrecito de la casa, pero en las mujeres es como honrar y ser perfecta, ¿no? O sea, tienes que comportarte a la altura y obviamente ese mandato tiene el referente de los propios padres o madres, ¿no? Es decir, te tienes que comportar como yo me comporté. Me acordé ahorita de la canción de O a lo la mejor malita ni como me vecindad. comporté, porque a lo mejor no se comportaron de... O a lo mejor esa también, forma, ajá, pues. desde las frustraciones y desde lo que no se hizo, siendo jóvenes, te exigen, ¿no? Ahora como padres, o se exige como padres y madres, el tendrías que comportarte como debería de ser una mujer o como debería de ser un hombre. Bueno, pero bueno, me voy a regresar un poquito a lo que estaban mencionando como de la menstruación. Es algo muy personal, pues, pero es muy chistoso a la vez. Porque a mí nadie me habló de la menstruación, güey. O sea, absolutamente nadie. Digo, en la escuela, una que otra cosa, ¿no? Pero también era como la menstruación. Y ya, bye, ¿no? Entonces, pues ni siquiera es como que alguien te inculque que es algo de pena o es algo malo, porque a mí nadie me había mencionado nada de eso, pues, pero que en el momento en el que me baja, pues yo no sabía qué chingados estaba pasando, ¿sabes? Y entonces fue como solo esconder mis calzones y así sin saber yo qué onda y no decírselo absolutamente a nadie, porque a nadie se lo dije, hasta que una prima que vivía con nosotros, que ya era más grande, los encuentra y me dice, vamos a hablar de esto. Y me empieza a explicar, ¿no? Y me da mis toallas y todo este rollo, pero yo no sabía qué chingados estaba pasando, ¿sabes? O sea, solo era como, ay, pues debe de ser algo penoso, ¿no? No sé qué me está pasando, pero mejor lo escondo. Y entonces hasta que ella empieza a decirme, pero mi mamá jamás tocó tema como ni sexualidad, no se podía tocar tema de sexualidad, ¿no? Para empezar. Entonces era como, tápate los ojos, porque ahí viene la escena fuerte, ¿no? Entonces ya te tapabas los ojos. Bueno, yo. Tú no. Pero... Sí, también. O sea, pero más bien. Siento que yo lo hacía porque me sentía como así de chale. Y yo veo eso aparte a solas y ahora estoy viendo esto con mis papás. Aquí, ajá, así como. La pena, eso ¿no? me Ajá. chaqueteo, güey. Sí, más bien yo lo hacía por eso. Pero por lo tuyo, pero. Ajá. Pero, ok, continúa, amiguita. Pero sí, pues creo que si me voy ahora, por ejemplo, a Mau, mi hijo, o a otras niñas que puedo conocer, Julia, no sé, ¿no? Otras personitas de esta edad, creo que está súper chido que ya están mucho más informados por una u otra cosa, si quieres redes, si quieres los amigos, si quieres a lo mejor pláticas de repente de adultos que pueden llegar a escuchar y que ya somos más abiertos, ¿no? Para poder hablar de todos estos temas, pero que incluso Mau puede llegar a decirme, no quiero hacer eso que me estás diciendo. No me voy a comportar así. No, yo soy así y yo no me atrevía tampoco a hacer eso, ¿no? Era como, ¿cómo voy a ir en contra de mi madre? Si me va a cachetear, ¿no? Porque aparte sí me cacheteaba. Entonces era algo horrible, pues, ¿no? Y que ahora estos morros como, no quiero. No, yo soy así. Yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces
Es como más libre, pues, Sí. esto que están haciendo estas personitas. Sí, Es muy interesante. Y una pensando por dentro, así como de que no, yo ya no soy mi madre, güey, ya no soy mi madre. Yo ya no Romper puedo- estos paradigmas. Sí, yo no puedo golpear a mi hija. Pero te dicen, ajá, pero te dicen, no lo voy a hacer y a ver cómo le haces y por dentro estás así, dijo. No, que no, culero. Y se va a mi panda rojo enfurecido, ¿no? Sí quisiera hacer una proyección así de un panda rojo. Y que en la película la mamá de Mei Mei justamente llega a la escuela, ¿no? Así toda, pues hasta ¡Qué fuerte! como... Y que esto también es algo que juega mucho un rol dentro de la película, como el tema del espacio del cuerpo y de la transgresión, ¿no? Sí. Y que a veces como personas adultas pensamos que las personas menores, o los hijos, hijas, o a quienes estamos acompañando, pensamos que tenemos inmediatamente el derecho de transgredir sus espacios, sus cuerpos, sus necesidades, sus deseos y sus placeres y sus prohibiciones, ¿no? Y que llega la mamá y a la escuela toda psycho así con los lentes A ridiculizar porque le saca los tampones, ¿no? Y es ahí donde se transforma otra vez en panda. Entonces el asunto, inclusive al final de la película, ya me adelanté un poquito, pero al final de la película, justo como ya cuando están como reconciliadas y todo, y ella ya se va con sus amigas y se deja la colita y las orejas, ¿no? Y entonces la mamá le dice, no te vas a ir así. Y le dice, hey, mi panda, mis decisiones, ¿no? O sea, como a veces las personas adultas tenemos esta visión de que porque somos adultas podemos transgredir los cuerpos y necesidades y espacios de las personas menores, ¿no? Y que pareciera ser como que la forma persecutoria, ¿no? Que está demostrada en la película pudiera ser como esto, pues, ¿no? Persecutoria explícita, pues. Uh-huh. Pero también hay otras que no son tan más sutiles, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde... Dale. Es que justo creo que está como muy maquillado en estos temas de esto es como debe de cuidar una verdadera madre, ¿no? O sea, el cuidado absoluto. Y es como, güey, o sea, es que el cuidado absoluto no tendría que estar peleado con que más bien no invadas el espacio respeto, de la vida, pues. ¿no? De la persona con quien estás acompañando tu vida, ¿no? Así es. Eso me pareció como muy denso, pues. Y pues, no sé, ahí sí más bien no fue un panda rojo, fue un oso polar, güey. Lo que la jefita aplicó, güey, la neta. Sí estuvo bien tieso, pero... pues eso, creo que ahí seguía como dándole el peso más, por el punto, como a la menstruación antes de cualquier otra problemática, ¿no? Por ejemplo. Y creo que por un lado digo, bueno, qué chido que a lo mejor fue como, ok, ya llegó el espacio y vamos a hablar de ello. Sí. Pero justo, ¿no? Que a lo mejor las necesidades que tenía Mei no eran tanto como de, vamos a explicarle qué es la menstruación, sino, pues vamos a hablar de lo que siento, jefilla, porque la neta me está cargando la shit. Y creo que eso es algo bien... Bueno, a mí me pareció como muy notorio, ¿no? A lo largo de la película que ella estaba hasta la madre, ¿no? Y como en algún punto Mei encuentra una forma de controlar sus emociones y es a partir como de los recuerdos bellos que pasa con personas que ama y se da cuenta que pues a lo mejor no es que no ame a su jefita, pero que los momentos que ha pasado con ella se han basado mucho en esta exigencia constante de ser perfecta, de ser la hija chida, cuando a lo mejor ella, pues eso, ¿no? Quería estar perreando bien duro con sus amigas y a sus amigas le decían que eran las raras, ¿no? Y ella también a lo mejor quería ser igual de rara, entre comillas, ¿no? Y creo que eso está lindo, pero pues justo creo que este hartazgo también como de parte de muchos hijos podemos sentir de la misma jefita, ¿no? Y nos dicen, no, es que cómo puedes pensar eso de tu jefe, es como, güey, hay veces que la jefa es muy castrosa, güey. Sí. No, hay jefas muy castrocitas a veces y entendemos que a lo mejor lo hagan con toda la bonita intención de su corazón. Claro, gracias. Pero hay cosas que dices, güey, no lo soporto. Y creo que ahí son esos límites en los que pues, los morres ya estamos diciendo, aquí no vas a pasar, jefa, ¿no? Sí, porque justo esa frase que dice, ¿no? Mi panda, mi decisión, lo tomo como es mi identidad, esta soy yo. Y eso quiero ser, ¿no? Entonces está marcando también el límite que eso, que creo que anteriormente no nos atrevíamos como a marcar ese límite, porque era, le voy a hacer daño, le voy a romper algo, ¿no? El pensamiento que trae de lo que yo soy, y entonces se lo voy a romper en ese momento, o al menos a mí se me pasaba, ¿no? Era como, verde, la voy a defraudar. Entonces todo el tiempo era estar pensando, si hago esto, ¿qué va a pensar mi mamá de mí? Si hago aquello, ¿qué va a decir? Entonces mejor no lo hago.
Y marcar esos límites, pues está chido, ¿no? Mi banda, mi decisión. Yo sí quisiera retomar como la parte de las sutilezas, pues, porque si bien podemos enlazar como a esto cuando lo que no se habla, pues, ¿no? Lo que no se toca, o lo que se habla demasiado, por ejemplo, en mi caso era esta parte en la que sí se hablaba de la menstruación, pero había como la menstruación es algo sucio, pues. O sea, mi mamá QFB, pues, ¿no? Entonces sí era como saber yo mi anatomía y lo que iba a suceder, ¿no? Y entonces igual me llega en 5º año de primaria, ¿no? Entonces saber cómo, o sea, yo ya sabía, ¿no? Lo que iba a suceder desde como 4º, 3º de primaria, por poner como fechas, pues, ¿no? Pero, o sea, era esta constante en la que cuando llegaba la menstruación, o sea, no tenía que ser inoloro, pues, ¿no? O sea, imperceptible para las demás personas, claro. Pues, entonces te tenías que lavar constantemente, o sea, si no te podías bañar en el día, al menos lávate la cola, me decía, ¿no? Y yo así de, ok, ¿y cómo me lavo la cola? Estoy en mi trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Pues te sales y vas al baño, ¿no? Y llevas, ¿no? O sea, tu kit de limpieza para que nadie sepa que tienes o que estás en tu periodo menstrual. Que sentías que todo el mundo percibía ese olor, ¿no? Y era como sentirte chiquita, así de... Sí, y bueno, pues esto, ¿no? O sea, ok, lo llevo, ¿no? A cabalidad durante muchos años de mi vida, ¿no? Hasta que entro a la universidad y entonces estábamos en un congreso en Puebla. Esta historia siempre la cuento. Estábamos en un congreso en Puebla y pues ya tengo a las mejores amigas, pues, las 4, ¿no? Que nos juntábamos, 4 o 6, no me acuerdo, amigas, no se enojen. Pero éramos varias. Y entonces estábamos en el baño y me baja, ¿no? Y entonces así de, oigan, traen una... ¿Cómo les decía yo? Mira, ya ni me acuerdo, como un trastecito para poder lavarme, y todas así de, ¿qué? Y yo así de, es que me bajó, güey, y pues me tengo que lavar. Pues báñate, güey. Y yo, no, hace un chorro de frío, porque estábamos en Puebla, ¿no? Y digo, no, más pásenme un trastecito. ¿Pero qué es un trastecito, güey? Pues para lavarme. Pues utiliza una botella de agua. ¿Pero qué te vas a lavar? Y entonces empezamos así, ¿por qué te vas a lavar la cola, güey? Así, pues es que me bajó. ¿No? Y entramos así como en esa, ya que salgo, ¿no? De la histeria de ese momento. Les digo, bueno, ¿qué? Pues ustedes no se lavan, ¿o qué onda? Me dice, güey, pues si es que si estamos así, si pues va a pasar y pues tienes ganas como de estar limpia, pues te bañas, güey, pero pues no te lavas a cada rato, pues. Y yo así de, pero pues ¿qué no les enseñó su mamá a hacer eso cuando estaban chiquitas, no? Y me dice, no. Entonces, como esta parte de la menstruación es algo sucio, pues, sí, ¿no? La menstruación es algo que debe ser imperceptible para las demás, porque qué vergüenza. Y entonces era sentir esta necesidad, ¿no? De ocultar eso, pues de no pasar más vergüenzas, pues. Sí. No se diga, pues las manchas también, ¿no? En su momento, en las faldas. Bueno, dentro de las críticas que he escuchado, pues, hacia la película, pues sí, focalizar, pues, nuevamente las toallas desechables, pues, ¿no? Y decíamos, como varias, pues hay que dar opciones, ¿no? Y que pareciera, ¿no? Que la mamá también trae un chorro de opciones, pues, en distintos tamaños y presentaciones, marcas y demás. Es como ir acompañando, pues, ¿no? Hoy la persona que acompaño en esta vida, ¿no? La Julia, ella elige, pues, ¿no? Y está como estas opciones, y hay un momento en donde también le presento, pues, la posibilidad de una copa, ¿no? Menstrual, y dice, no, yo creo que esa todavía no. Me dice, vamos a esperar un ratito, vamos con las toallas en donde yo pueda lavar mi toallita, ¿no? Entonces, sí hay estas diferencias, pues, ¿no? Pero esas sutilezas, pues, donde aparentemente yo estaba informada. Yo sí tenía información, querida, ¿no?
Pero ve la clase de información que tenía. ¿Qué era mi joya? ¿Tuya o la mía? Y que muchas, ¿no? Se pueden sentir identificadas con la app, con tú, ¿no? Con tu historia y otras tantas tal vez con la mía, ¿no? Pero que al fin y al cabo marca, pues, ¿no? Es algo que se tiene que guardar, que es en silencio, pues, y que lo tiene que acompañar una sola, pues, ¿no? Y ni siquiera acompañar, pues, ni siquiera nombramos, ¿qué vas a ¿no? saber qué es tipo eso? de palabras en ese momento, pues, ¿no? Creo que eso también es algo que es de aplaudirse en este tipo de espacios, ¿no? Que muchas ya van a poder nombrarlo, pues, y van a poder acercarse y preguntar y cuestionar y mencionar, enunciar y poner altos, pues, ¿no? A esto que también nosotras hasta ahora, pues, bueno, no hace unos varios años que lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Y que en esto que estás mencionando como de el tener que llevar una pulcritud y una autorregulación y un autocontrol muy fuerte, pues justamente pareciese que, o sea, el panda juega un papel ahí como de la liberación de emociones y como de la expresión, ¿no? Como muy efusiva, es decir, como de el madrazo de adrenalina, de felicidad, de enamoramiento, de enojo, de odio, de tristeza y demás. Y entonces ese golpe de emociones que salen está representado en el panda, y justamente en la película narra muy bien cómo es que pues todas las generaciones también, desde la mamá, la abuela, las tías y demás, deciden guardarse el panda, ¿no? Que también es como una especie de voz interior, como de hacerle caso a tu voz interior, y deciden guardarse el panda, ¿no? Por llevar una compostura, digamos. Por si las flies. Por si las flies. Y lo llevan, ¿no? Pues guardado en una cosilla ahí, ¿no? Ajá, Pero muy algo personal, though. O sea, es como algo que les caracteriza, como Sí, algo sí, que sí. siempre traen como accesorio. Es como su Pokémon, ¿no? Así de cuando hay una urgencia, pues aventamos el Pokémon y sale ahí el panda, ¿no? Pero es justamente como también esta ruptura con el linaje anterior, cuando Mei dice, no, ni madres, yo me quedo con mi panda, ¿no? Porque este panda es mío y cargo con ello, con lo bueno y con lo malo. Es decir, ella decide asumirse con esas emociones y hacerse cargo de ellas, ¿no? No nada más como con la postura muy polite, ¿no? Así, sino más bien decide cargar también con toda esa emotividad. Y pues bueno, cómo es que esto también hace una ruptura justamente, pero a la vez da a entender, porque dice Mei, ¿no? Me da miedo que me aleje de ti, ¿no? Y su mamá le dice, yo también tengo miedo, pero pues todo indica que también a partir de estas diferencias y de elegir sus propios caminos de madre e hija, bueno, más bien de hija, diferenciarse con su madre, pues también les puede unir, ¿no? Por eso la mamá le dice, bueno, pues hagas lo que hagas, voy a estar orgullosa de ti, ¿no? Entonces, qué importante, porque aparte me parece que nosotros en nuestra vivencia de hombres no tenemos tanto eso. Es decir, generalmente los vínculos con nuestros padres suelen ser, o solían ser, como muy toscos, muy de solamente regaño y me distancio, ¿no? Me alejo, regaño y me voy. Y me parece que aquí narra muy bien cómo también este vínculo entre mujeres, pues puede, a pesar de tener diferencias, en los momentos de necesidad están ahí, ¿no? Y que también es algo que rompe mucho con nuestras figuras masculinas, ¿no? Que muchas veces los hombres de nuestra vida no han estado ahí, ¿no? Se han distanciado, se han alejado y demás, y que en la película narra muy bien cómo las mujeres, inclusive las tías, ¿no? Se unen cuando hay que hacer el ritual, y todas sacan al panda y se transforman, y entonces empiezan a hacer el ritual, y hay como este acompañamiento, ¿no? Esta sororidad entre las mujeres de la familia, para decir, bueno, vamos a estar aquí, aunque no estemos de acuerdo, o nos cueste trabajo aceptar lo que tú decidiste, vamos a estar aquí para acompañarte, y eso me parece súper enriquecedor, ¿no? En la película. Sí, pero aparte, bueno, ahorita que estabas hablando de eso, recuerdo a esa figura paterna, ¿no? Donde pues es mamá, hija, ajá, y por lo regular cuando es una relación así, dejas al papá de lado, ¿no? Como que tu papá no te puedes inmiscuir en esto, no puedes tener mucha decisión, déjanos a nosotras que nos agarramos del moco o a ver cómo lo solucionamos, pero no te puedes meter. Y sin embargo, pues el papá creo que es quien más flexible es en la peli,
y que puede tener como esta mayor empatía con la Mei Mei, ¿no? Y hasta que puede participar en el baile de al final, ¿no? Donde realmente como que se identifica con los gustos de la hija y es más suave, pues, pero pues no, creo que no se permite tanto como que el hombre se involucre en esta educación, ¿no? Como que esto es entre nosotras. A mí sí me gusta como el papel, ¿no? Que le dan al papá en la película, pues. Sin embargo, sí es, ¿no? Como este papá que respeta, ¿no? Y que también como que se somete, pues. Hay un momento en el que cuando están en el sillón... que la maestra le no, pone o el sea, alto, ¿no? ¿verdad que sí? ¿No? Pero... no te estoy haciendo a ti, ¿verdad? Sí, claro. Ya le salió el panda, mira. Ya le está flotando aquí. Mírala. Te pones bien traviesa. Pero que justamente, pues, ¿no? Del padre sometido, pues, del esposo sometido, pues, ¿no? Y que da lugar, pues, ¿no? Pero desde su historia también, ¿no? Desde cómo él tiene este encuentro, ¿no? No hay una profundidad, ¿no? En cuanto a saber la historia de él papá. Y de ella, ¿no? Cuando se conocen, pero se deja ver que conoce a esta mujer de la que se enamora y que conoce a ese panda gigante, pues. Y me gusta que sea este panda gigante, el de la madre, porque da cuenta, ¿no? De todas estas emociones reprimidas, de... que las cargas y las cargas y las cargas y entonces pum, ¿no? Sale esto monstruo, pues. Un pandazo. Es algo gigante. Un pandazo rojazo. Un pandazo, güey. No, después de la tragadera que tuvimos hace un rato. Bueno, pero hablabas de las masculinidades y bueno, ahí hay un chavito que no recuerdo el nombre. ¡Tyler! Me caga ese morrillo. Oye, al inicio, ¿no? Al inicio, ajá, bueno, creo que a todo el mundo y hasta las morras, ¿no? Les caga. Sí. Pero hablando de esto, justamente hay algo muy interesante que hablábamos en el capítulo con Hernán respecto a esta separación muy fuerte que hay entre lo femenino y lo masculino macho, ¿no? O sea, como un hombre siempre tiene que cortar de tajo todo vínculo con lo femenino y que Tyler al inicio era una patada en las gónadas con las morras, castroso y demás, y que luego hasta las extorsiona y demás. Sí, güey, qué pedo. Sí, pero que al final, de repente, por azares del destino, se encuentran con Tyler en el concierto de los, ¿cómo se llaman? De los Backstreet Boys. De los Backstreet Boys. De los Four Town. De los Four Town. Y entonces, o sea, al principio al morro le da pena, ¿no? Y así como, no soy yo. Pero después terminan así súper vinculadas todo el mundo y hasta el apoyo y demás. Entonces, me parece que también hay como esta visibilización de que no debe de haber como esa ruptura. O sea, hoy en día ya no es válida esa ruptura tan drástica de lo femenino y lo masculino, ¿no? Porque yo me acordé cuando vi la película que pues yo cuando era morro me gustaba Faye, ¿no? Y así veía los videos de Faye y me gusta, bueno, aparte me encantaba pues la Faye, estaba enamorado de la Faye, pero yo ahí estaba viendo a la Faye y me encantaba, pero era algo que no podía decir, ¿no? Porque si lo decía con mis compas, era como no quejoto, güey. Tus como... compas darks. No, en ese tiempo todavía no eran darks y ya después menos lo podía decir. Imagínate así todo, güey, pero con sus pósters de Rey. Con su donita. Con la dona. O sea, y está bien, güey. O sea, Es si que lo hubieras justo querido, sí, o sea, claro. qué chido. Pero justo, o sea, no suena absurdo porque ante estos términos como de súper hiper masculinidad dentro del metal, es como de, güey. Lo escondo. Ajá, así como no, las puterías en otro lado. Sí, y es sí, como, sí. güey, no, puedes super jotear bien duro siendo super metalero y está bien chido. ¿Cuál es el güey, problema? No hay pedo. Uh-huh. Y justo, o sea, creo que lo que decís, Tony, y también ustedes estaban diciendo, ¿no? Como esta parte de. Sale como el panda rojo y es como la parte punxilla, ¿no? De la morra. No sé si. El narcopunk de panda. Sí, no sé, porque también me acuerdo mucho de un episodio de Malcolm el en medio donde uno de los carnales era de no te vas a perforar. Y así llega con un chingo de perforación. Y pues ese tipo de cosas, ¿no? Como que, o sea, ahí me como que era de, ay, no
no voy a hacer nada. Sí. Pero, o sea, yo sí fui de esa banda así de, no te vas a perforar. Y yo así, hola jefa. Ya llegué con 10 perforaciones. Sí, güey. Entonces, eso está cagado, ¿no? Y siento que, al menos con mi carnalita, por ejemplo, si era como de, ella siempre me decía como, no manches, es que te dejaron hacer un chingo de cosas que a mí la neta ni de pendeja me dejaban hacer antes, ¿no? Ella también fue como de la generación Backstreet Boys y así, o sea, mi carnala fue y fue acompañada de mi jefa, y mi jefa así como de, vamos a cuidar a la carnala, ¿no? Estuvo como cagado, pero pues no sé, son cosillas que se me hacen chistoso, pues, ¿no? De mirar que como a lo mejor cositas tan insignificantes en cierta forma de verlo, ¿no? Como, ay, ¿qué tiene de chiste que una persona se quiera dejar, pues, no sé, una colita y las orejitas de gato, bueno, de panda rojo, ¿no? Que en un punto sea como, güey, pues X, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser como tan trascendente, ¿no? En yo quiero verme de esta forma, me siento cómoda de esta forma, es la forma en la que quiero expresarme, ¿no? Y pues esto, como también estos mandatos que no solamente son familiares, sino también culturales, ¿no? Que también decía Tony, como esta parte que vamos arrastrando de, pues, el deber ser, ¿no? Y eso está muy tieso, ¿no? Como que el deber ser siempre ha sido como un pedo, o yo como que tengo un pedo ahí con el deber ser. Y creo que esta película me recordó mucho a ello y pues eso, siempre como recordando y haciendo como conciencia de, pues, recordar muchos relatos de mis hermanas, ¿no? De, en general, de la bandita que ha estado cerca de mí, me ha compartido como sus experiencias y digo, fuck, güey. Ahora entiendo como cada vez más, ¿no? De las experiencias de las que me hablaban mis hermanas como morritas, ¿no? Es muy valioso, al menos para mí, creo que es como algo muy, muy valioso. Y más porque justo creo que plantean como al morro castroso de la escuela que dices, güey, no te tolero, carnal. Y ese pedo, ¿no? Como de qué pedo, cómo los morritos de repente también pudieran llegar a extorsionar, ¿no? Así de, no, pues si no te bajas no te voy a dar tu varo. No sé, eso estuvo como bien torcido. Yo dije, chale, güey, pues qué violento, ¿no? Pues que a lo mejor esta morra que tiene que dar el show porque tiene eso que es inigualable y lo tiene que hacer de huevo porque sabe de sus necesidades y deseos de, ¿quieres ir a ver a los Four Town? Pues cámara, yo tengo lo que quiero, el varo que te falta. Sí. Eso, no sé, se me hizo muy fuerte, pues. Pero ahí también se deja ver, pues, que meramente acompañaban a Tyler o fueron, ¿no? Como a la fiesta de Tyler, no porque esto, ¿no? Es el morrito castroso. Y entonces les promete, pues, ¿no? Que va a estar el panda rojo. Y no es que hayan ido realmente por él, ¿no? Y entonces se ve la preocupación de él en algún momento, así como de, todo el mundo se va a ir porque no está, pues, ¿no? Y hay esta angustia que pareciera auténtica del chavito, pues, ¿no? Y porque, pues, no es por él por quien están ahí, pues. Sí. Y hay este llanto, ¿no? Al momento en donde se siente también como atacado, ¿no? Expuesto. Y se ve expuesto, ¿no? Y esta ¿verdad? ¿No que no? Entonces, esa secuencia, pues, que hace, bueno, dando como esta parte y aplaudiendo neta a la película, pues, ya todas las mujeres que participan de esta película dan la lectura, ¿no? Como de estos pasos también importantes que en muchas otras películas no nos dejan ver, ¿no? Como en esa secuencia, ¿no? Nada más podrían haber arrojado al vato castroso, pues, ¿no? Pero entredeja ver como esta conexión del por qué, ¿no? Está ahí, ¿no? Tenía que ocultar, reprimir esta otra parte que me gustaba Four Town y que es únicamente, ¿no? Para las morras, pues, ¿no? Y entonces, pues por eso, pues me valido, ¿no? Comportándome desde este lugar y hostigando y castrando, ¿no? A todas la escuela prácticamente, ¿no? Entonces creo que igual es esta particularidad, ¿no? Como de esta peli, está súper chingona, ¿no? Pues como los procesos de la adolescencia, ¿no? También yo pensaba como mucho en Maue
pues, que tus amigos en ese momento eso, ¿no? Que son como lo más importante, son las únicas personas que te entienden, con los que te identificas, La banda. con los que confías, Sí. pues, ¿no? Todos estos procesos que vas viviendo y que pues no se los puedes explicar a los adultos que ya olvidaron esa parte de su vida, ¿no? Y entonces pues solo es con tus compas, Claro. ¿no? Y que aquí también hay algo interesante, porque justamente a partir de las vivencias adolescentes, que pues ya las pasamos hace unos añitos, 3 añitos, poquitos, 3, 5, 7 años más o menos. No. 3 no friegues tampoco. No, güey, sí ponle más, güey, la neta ya me costó trabajo. Me costó Un trabajo montón. salir de ahí. ¿Cómo es que pues también hay una necesidad de identidad, ¿no? O sea, de construir, de espacio, construir nuestras identidades, y que eso hace que empecemos a buscar redes de acompañamiento, y también buscamos espacios en donde nos sintamos que podemos entrar, ¿no? Que nos pueden aceptar, y que eso es bien complejo, pues ya desde esta visión adulta, sobre todo para cuando acompañamos a infantes, adolescentes, es bien complejo comprenderlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que pues no son de nuestras generaciones y que no terminamos de cachar, y que en las adolescencias se viven en el día a día, y es como, es que no entiendo tu estilo, no entiendo lo que te gusta, no entiendo tu música, no entiendo por qué pones GPI, cosas así, ¿no? Entonces, de repente, esta brecha intergeneracional genera un poco de distanciamiento por el no entendimiento, ¿no? Que era lo que pasaba en la película. O sea, la madre no entendía a la hija, ¿no? No entendía qué estaba pasando con su hija, por qué esos gustos musicales, por qué esas amigas tan raras que en realidad siempre la acompañaron. Pero, pues, también podemos verlo desde el otro lado, en donde de repente esa necesidad de amor y de afecto como padre o madre te hace justo sentirte tan omnipotente y tan omnipresente que invades el espacio físico y subjetivo de tu hijo o hija, o de a quien acompañas, pero 2, también tienes una necesidad de sentir que todo lo que hace tu hijo o hija es porque lo está haciendo por amor hacia ti, ¿no? Y que la mamá sí pensaba, bueno, lo está haciendo por mí, ¿no? Porque que decía, es que piensa en mí, ¿no? Le decía al papá, creo, es que piensa en mí, entonces, o a las tías, ¿no? Y eso se tranquiliza, ¿no? Y cuando me dice, en lo que pensaba en el amor de las amigas, ¿no? Sí. Pero también para ella era durísimo, o sea, pues poder decir, pues es que no estoy pensando en ti, mamá, estoy pensando en mis amigas. Entonces esta brecha también intergeneracional, en donde de repente desde esta visión adulta tenemos la necesidad de pensar que los hijos e hijas todo el tiempo tienen que estar pensando en su cabeza, tengo a mi papá y a mi mamá presente, ¿no? Entonces esta necesidad también de diferenciar espacios, y creo que es algo interesante de la película, no siempre tiene que terminar en un conflicto irreconciliable. Es decir, sí habría cabida esta posibilidad de llegar a acuerdos, de hablar, inclusive de hablar de lo que me molesta como hijo, hija, o como padre, madre, de lo que me molesta de ti, pero para buscar un punto común, ¿no? O inclusive límites amorosos y asertivos. Y me parece muy interesante dentro de la película eso también. Sí. La red, ¿no? Es la red que sostiene, la red que acompaña. O sea, yo sí me recuerdo mucho en todas estas etapas de mi vida con estas redes de esto, ¿no? De estar bailando con las amigas en la prepa, la rola de los Backstreet Boys, ¿no? Y de amar tanto, ¿no? O sea, soñar con estos, pero esta red, pues, que acompaña de estas amigas eran mis fieles, ¿no? 4. Sí, pues el amor que le agarras a estas amistades, ¿no? Es como bien bonito, un amor bien bonito, ¿no? Bien honesto. Sí. Muy padre. Pues. Y que me parece también como muy interesante, hasta anoté la frase, ¿no? El punto no es, ay, perrín, sotilín. El punto no es esconder todas las cosas malas, sino abrirles espacio y vivir con ellas. Es decir, el pandita que le salía también representaba, ya lo dijimos, pues como todas estas pulsiones, estas emociones, esta energía desbordada de repente, ¿no? Que no sabía cómo canalizar y demás. Pero que también representa pues que hay partes de nosotros que de repente pueden ser culés, ¿no? Y que de repente pueden ser intolerantes y que de repente pueden ser hasta abusivas, transgresoras, que ya mencionamos. Pero que en la medida en que vamos conociendo esa parte también oscura de cada quien, la vamos aceptando y vamos trabajando con ella, ¿no? Y que es lo que me parece muy bonito que refleja en la película que hace Mei Mei, que dice,
pues esta parte también es mía, ¿no? O sea, no la puedo negar, esto también es mío y voy a vivir con ello y quiero vivir con ello, ¿no? Y lo asumo con las consecuencias que implique. Y la frase también del final, ¿no? Que dice Mei Mei, nada se queda igual para siempre. O sea, es decir, hay una constante evolución, cambio, transformación, y que de repente cuando nos veíamos abajo como adolescentes y ahora estamos arriba como personas adultas, pues también entendemos un poco de lo que vivían nuestras propias madres, padres, y a la vez también nos toca como ir entendiendo estas generaciones de abajo y que seguramente las de abajo en su momento tendrán que hacer lo propio, ¿no? Pues sí, igual pues para ir cerrando, bandilla, porque pues ya va siendo la hora. Sí quisiera puntualizar como esta parte de dejar de polarizar como estos bueno o malo, pues, ¿no? Dentro de nuestras emociones. Así es. No hay, ¿no? Como estos extremos, y que justamente si logramos integrar, ¿no? Como mencionas, que existen, ¿no? Simplemente existen en nosotros, pues, esta diversidad, pues, ¿no? De emociones. No tendríamos por qué colocarlas, ¿no? Como en este lugar. Y recordar que el espacio, pues, que tenemos entre nosotros también ya somos conscientes, pues, no podemos cargar con el justificar, ¿no? Las irresponsabilidades maternas, paternas, pues, porque hay un punto, hay un momento en el que nos damos cuenta, pues, y que recuerdas, pues, al momento que hay, ¿no? Como este reflejo, pues, de tu propia adolescencia como adulto, adulta, frente a ese otra adolescente, no puedes sostener el seguir sometiendo de la misma forma, ¿no? Educando de la misma forma, porque hay algo que se despierta, y si no lo has hecho, pues, date la oportunidad, ¿no? Como de recordar este momento, ¿no? En el que viviste y que no te gustó cómo te trataron, pues, ¿no? Ajá, o sea, que a lo mejor reprimían como ese enojo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi parte, pues también era como reprimir ese enojo, esa furia que de repente se me salía, y que entonces todo era algo malo, ¿no? Eres muy roñosa y era súper malo, eres súper sensible y también es malo, ¿no? Y que, bueno, rapidísimo, me pasó hace poco con Mau, ¿no? Que creo que también te platiqué, que estaba enojado el vato por algo que yo le había hecho, y entonces él suele decirme ahora, ay, bueno, sí, ya está bien, sí, lo que quieras, sí, mamá, está bien, pero solo es como dar el avión, ¿no? Y también le dije, a ver, es que puedes decirme, pues estoy enojado, ¿no? Estoy molesto, o me dolió, o estoy triste, No me gusta. o sea, no es como eliminar ese sentimiento, o lo que traigan, pues, sus emociones, no es como frenarlos, sino como ayudarlos a identificarlo y a ver qué voy a hacer ahora con esto, de qué manera lo puedo transformar, ¿no? No es malo, pues, vívelo, pues sácalo, ¿no? Porque pues bueno, me parece importante que no se siga frenando como todo esto, ¿no? Sí, que nos sigamos que no se marque acompañando. como malo. Ajá. Que nos sigamos acompañando como adultos, adultas también, pues. Y que sigamos acompañando desde estos buenos tratos, pues, ¿no? A estas infancias y adolescencias que volvemos Buenos tratos. como a ello, pues, ¿no? Y pues agradecemos, pues, que hoy no estuvo no agradecemos que no estuvo. Eso no era lo que quería decir. Agradecemos en espíritu la compañía. Gracias, eso era lo que quería decir. Tony, como siempre. Gus, te extrañamos, te lo juro. Mucho. Sí, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero pues bueno. Y Jen, muchas gracias. Ay, no, gracias a por ustedes. acompañarnos. Los amigos. Sabes que Mira, te amamos. Yo más que todos ellos. Sí. Les ganó. Pinches mortales. Amor de amiga. Ahora sí, ya me callo. Bueno, y pues si estás escuchando esto como padre, madre, pues te podemos sugerir a lo mejor que te sientes a ver la película con tu hijo, hija, hije, y que si como adolescente joven estás también escuchando, pues igual poder a lo mejor como llevar a la reflexión y poder pensar en qué cosas nos han distanciado de nuestros propios madres, padres, y ver si hay manera de poder abordar esto, ¿no? De una manera que nos permita trabajar las heridas, ¿no? Trabajar esas cicatrices que podemos tener con nuestros padres, madres, pues porque finalmente siempre hay
opciones y posibilidades de restaurar, ¿no? No de reparar totalmente porque hacemos daño y esos daños se quedan, pero sí que de poder restaurar un poco y trabajar en esas heridas que hemos generado, que hemos causado, ya sea desde esta mirada adulta o desde esta mirada joven adolescente. Y pues bueno, la película es un excelente pretexto para justamente abordarlo con esas personas. Ay, sí. De poder acercarse. Eso, y comentar, ¿no? Como que no se vayan a quedar con esto, pues es que Jen y yo pues platicamos, ¿no? Como muchísimo desde hace mucho tiempo, pues, pero este trabajo que también hacemos nosotras con nuestras madres, pues, ¿no? Que no se queden, ¿no? Como en este lugar así de, sí, mi mamá, las odio, todas, ¿no? No. O sea, hacemos también, pues, nuestra chamba, porque Nuestra eso chamba. justamente implica, ¿no? El cómo acompañar a estas crías pues que están en este momento y pues implica justamente esto, sanarnos a nosotras, Nuestra historia. exacto, ellas también. So, mamá, te amo, gracias. Sí, o sea, creo que yo les diría como los jefitos, o sea, no se pasen de lanza, güey, escuchen a sus hijes y también a los hijes. O sea, sí perfórate bien duro, carnal. Eso es algo que no se van a arrepentir nunca nadie. Perfórate bien. O sea, igual se los pueden quitar luego así, pero como la decisión de perforarte nadie te lo va a quitar, amiga, así que hazlo. Pero eso, ¿no? Como a lo mejor también que sea como una estirafloja, como jefecitos pues no se pasen de lanza y también pues morrillas, o sea, a lo mejor no lo... Yo también todavía a veces entiendo un chingo de cosas, ¿no? Y a veces todavía me enojo un chingo con la jefa, pero me han caído muchos 20, ¿no? A lo largo de la vida y sí ha sido como de... no ma, pues sí, ahora entiendo por qué la jefita me dice estas cosas, ¿no? Y pues eso, ¿no? Creo que a lo mejor con muchas cosas concuerdan, no, esto no es para mí, y otras cosas, si digo, chale, no, pues me lo decía por algo y pendeja no es mi jefa. Entonces, güey, eso está lindo, qué bonito escuchar. Sí. Muy lindo, muchas gracias. Pues les agradecemos muchísimo su escucha en su programa ¡La Gozadera! Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.